solamente de los dos vamos a analizar los desórdenes constructivos, ¿ok? Cuando veamos la parte restrictiva, nos vamos a detener porque eso va a corresponder a la siguiente clase. Muy bien. Saber de que el pulmón cumple varias funciones, entre las cuales la más relevante es mantener un equilibrio en el intercambio de gases. Para ello necesitamos que la unidad alveolo capilar esté patente, esté indemne, esté a salvo, es decir, mantenga la integridad microanatómica que nosotros la reconocemos. El intercambio de gases se ve favorecido por un movimiento continuo de aire. Un aire que ingresa y otro que sale. Eso establece el ciclo ventilatorio, inspiración, expiración. Muy bien. Entonces nosotros necesitamos el recambio, que la vía aérea esté funcionando adecuadamente para que trabaje junto con los sacos alveolares. Y estos sacos alveolares están inmersos en el parénquima pulmonar. Entonces, entender de que la vía aérea de conducción en algún momento puede tener un comportamiento patológico. Y eso establece la condición de los síndromes constructivos. En general, todos estos síndromes se van a asociar a que la vía aérea tiene una limitación al flujo. Es decir, normalmente el flujo de aire podría permitir un ingreso y salida, ciertamente con algo de resistencia, pero el ingreso y salida era favorecido, era permitido para mantener en equilibrio el adecuado intercambio gaseoso. Pero en la obstrucción tenemos una limitación. Algunas veces en inspiración más que la expiración, otras en inspiración más que en inspiración, y otras que necesariamente van acompañándose de los dos desórdenes. A final de cuentas, en el individuo que es afectado por estos desórdenes obstructivos, tenemos una normalidad, el atrapamiento anormal de aire en los pulmones. Y cuando los pulmones atrapan aire, es evidente de que el tamaño que normalmente tenían, en base a esos movimientos de aire, ahora que estoy atrapando una mayor cantidad, ciertamente se Doctor, van a bueno, incrementar. disculpe, ¿podría hablar un poco más alto porque no se le escucha bajito? A ver, ahora quiero saber si se escucha mejor o está igual. Igual, mejor, ¿cómo lo ven ustedes? Un poco mejor, Su doctor. igual Solo mejor que se yo escucha pienso que es mejor. más que todo la interferencia del sonido de fondo que tiene. En todo caso, quitaré los audífonos para ver si escuchamos mejor con el celular directamente, ¿ya? Voy a ver. Un minuto. Ahora, ¿perciben mejor? ¿Está igual? ¿Cómo lo encuentran ustedes? Estoy hablando directamente al celular. Confírmeme, por favor. Se escucha Ahora mejor, sí, profesor. doctor, se le escucha mucho mejor. Ya, entonces voy directamente con el celular. Entonces, habla de que cualquier limitación al ingreso y salida de aire iba necesariamente ir acompañado de un cambio en el tamaño pulmonar. Porque recuerde que el pulmón, cada vez que recibe o acepta el ingreso de un volumen de aire, se va a insuflar, va a aumentar su tamaño. Y luego tiene que desinflarse a través de una retracción elástica, un fenómeno pasivo reconocido por todos nosotros, al final del cual recupera el tamaño que normalmente tenía hasta empezar un nuevo ciclo ventilatorio. Pero en estos desórdenes vamos a ver que el tamaño pulmonar, gracias a ese atrapamiento de aire, va a aumentar. Y ese aumento en el tamaño de aire prácticamente no le va a dar espacio a que un nuevo movimiento de aire encuentre un espacio suficiente para ofertar un nuevo contingente de oxígeno necesario para mantener ese equilibrio del cual hemos hablado anteriormente. Muy bien, parte del proceso de la valorización del volumen de aire que normalmente en cada ciclo ventilatorio se va a desarrollar va asociado a la medición de esas cantidades que nosotros reconocemos como espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar en donde nosotros vamos a valorar qué cantidad de volumen de aire estamos movilizando en un ciclo ventilatorio. La suma de estos volúmenes también es empleada en espirometría para obtener las capacidades. Para obtener una capacidad, mínimo tenemos que sumar por lo menos 2 volúmenes, a veces 3, a veces 4. Dependerá de la necesidad que tengamos de obtener un valor determinado en algún momento.
Bueno, el aparato es este de aquí, un espirómetro. Hoy en día existen mucho más modernos asociados a una computadora. El acceso es más directo a través de una conexión tipo manguera, en donde a través de una boquilla el paciente puede soplar y tomar aire con libertad con el fin de que la computadora, gracias a un programa especial, mida cuánto de volumen de aire está movilizando en cada ciclo ventilatorio. Bien, nosotros sabemos de que en relación al ciclo ventilatorio, en forma normal, pausada, sin estrés, movemos un determinado volumen aéreo conocido como volumen tidal. Las curvas que hemos graficado aquí se conocen como volumen tidal. Muy bien. Entonces, este volumen tidal, más o menos para nosotros, representa 500 mililitros de volumen de aire. Este que está graficado acá. En inspiración, expiración, movemos 500 mililitros de volumen de aire. Ese es el volumen corriente, el que normalmente, haciendo cualquier actividad sin ninguna situación de estrés, nosotros estamos movilizando. Muy bien, este volumen de aire corriente en algún momento puede incrementarse. ¿Por qué? Porque mi pulmón tiene esa capacidad. Si en algún momento yo les pido a todos ustedes, quiero que tomen una mayor cantidad de aire del que habitualmente solían inspirar, ustedes pueden hacer ese esfuerzo y comenzar a tomar una gran bocanada de aire. Toman el aire y van a ver que eso va a superar los 500 mililitros, hasta que en algún momento sienten que ya se han llenado de aire. A este volumen nuevo que usted tiene la capacidad de hacer por encima del volumen de aire corriente se le conoce como volumen de reserva inspiratorio. Si en algún momento dado yo le pido a usted que elimine todo el volumen de aire que ha podido introducir dentro de sus pulmones, está en la capacidad de poder hacerlo. Comienza a eliminar todo el volumen de aire y en algún momento yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que elimines todo. Y usted puede tener esa capacidad de tratar de eliminar todo el volumen de aire que ha podido introducir. Ese volumen de aire que está por debajo del volumen de aire corriente se conoce como volumen de reserva expiratorio. Y a la suma de los tres le conocemos como capacidad vital. Volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio. Hay un volumen de aire que nunca podemos eliminar, se conoce como volumen residual. Este de aquí. Si ustedes recuerdan, al final de la vía aérea, en la zona respiratoria, generalmente la vía aérea termina en unos sacos, conocidos como sacos alveolares. Estos sacos alveolares tienen una tendencia natural a colapsar, pero no lo hacen porque dentro de ellos hay un componente importante que es el surfactante, ¿cierto? El surfactante impide el colapso alveolar. Muy bien, entonces dentro de los alveolos, para mantenerlos inflados, existe una cantidad de aire que nosotros no eliminamos completamente. Es decir, nunca nos quedamos sin nada de aire, nunca desinflamos completamente el pulmón. Ese volumen de aire que se queda siempre en los pulmones, especialmente a nivel alveolar, se conoce como volumen residual. Si yo quisiera en algún momento medir en realidad esta persona cuánto de volumen de aire puede tener, a eso lo vamos a llamar capacidad pulmonar total. Significa todo el aire que en algún momento el pulmón puede contener. Nosotros básicamente en el escenario espirométrico nos concentramos mucho en el volumen de aire corriente como referente, en el volumen de reserva respiratorio y en el volumen de reserva inspiratorio. Vamos a analizar algunas curvas que normalmente valoramos en un paciente en quien queremos ver si el ingreso y salida de aire es adecuado, es normal en otras palabras. Una de estas curvas clásicamente utilizadas son la curva flujo-volumen. El flujo para nosotros representa la velocidad. ¿Cuán rápido movemos un volumen de aire? ¿Ya? Entonces, normalmente la curva tiene dos componentes. Una que es inspiratorio, aquí estoy introduciendo aire, inspiración, está por debajo de la línea de base, y otra que es la expiración. Noten que la curva es diferente en expiración de lo que es en la expiración. Un dato importante a valorar en la fase expiratoria, esta que está en la parte superior, es que cuando a una persona se le pide expulsa el aire que has introducido en tus pulmones, y quiero que lo hagas con la mayor rapidez posible, vamos a notar que rápidamente, en corto tiempo, alcanza un pico máximo, es decir, una velocidad máxima. ¿Ya? Un pico que ya no va a poder ser sobrepasado y a partir de ahí ocurre un descenso. Sigo eliminando el volumen de aire que inicialmente había introducido. ¿Ok? Entonces, esta velocidad que va en descenso hasta que elimine la totalidad del aire que ingresé me permite valorar si es que el paciente está teniendo una función respiratoria adecuada en relación al movimiento de aire, solamente movimiento de aire.
Entonces el flujo básicamente representa la cantidad de aire en relación al tiempo, la velocidad con la cual yo puedo tener. Y el volumen, el porcentaje de aire que hay en los pulmones. Muy bien, quitando esto que lo vamos a ver a continuación nuevamente, nosotros tenemos que determinar si este paciente tiene la posibilidad de padecer un desorden obstructivo. Recuerden que la obstrucción es una limitación al flujo, es una limitación al movimiento de aire. Por tanto, si hay esa limitación al movimiento de aire, el paciente tiene más riesgo de quedarse con un aire atrapado. Muy bien, para eso tenemos que valernos de esta otra relación, la relación volumen versus tiempo. ¿Cuánto de volumen de aire yo puedo expulsar en la unidad de tiempo, que es el segundo? Entonces, normalmente cuando a usted le pido, quiero que tome la mayor cantidad de aire que pueda, y usted comienza a inspirar profundamente y ya llena sus pulmones al tope, y le digo, ahora quiero que expulse todo el aire que he introducido, va a darse cuenta usted de que va a mover un volumen de aire en corto tiempo hasta que casi ha eliminado la totalidad. Pero usted sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, hasta que en un momento dado se cansa, se agota y ya no puede eliminar más. Por más que quiera, ya no va a poder más. Prácticamente ha eliminado el 100% del aire que logró introducir. Esta representación de la relación volumen-tiempo representa para nosotros normalidad, pero la normalidad tiene que ir asociada a una composición en relación a la totalidad de aire que logró movilizar. Muy bien. Entonces, esa normalidad se expresa para nosotros en relación a cuánto de volumen de aire ha logrado expulsar en la unidad de tiempo, es decir, en un segundo. Normalmente cuando a usted le piden que tome una bocanada de aire y luego le expulse con la mayor velocidad, la mayoría de nosotros, la gran mayoría, casi la totalidad de nosotros, en el primer segundo hemos eliminado casi todo el aire que hemos introducido en la fase inspiratoria. A eso nosotros la llamamos BEF1, ¿ya? Flujo expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? Muy bien, entonces en el primer segundo la mayoría de nosotros ya hemos eliminado la mayor cantidad de volumen de aire. Aún así, repito, pasan los segundos y seguimos eliminando lo que aún ha quedado dentro de los pulmones, pero la gran mayoría en el primer segundo prácticamente ya salió. Muy bien, como lo estamos haciendo en forma forzada voluntaria, contrayendo enérgicamente los músculos expiratorios, a esa capacidad vital, recuerda, la capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal más el volumen de reserva respiratorio. ¿En qué momento surge? Cuando yo te he dicho, toma la mayor cantidad de aire que puedas. ¿Has tomado la mayor cantidad? Sí. La retienes en tus pulmones y ahora te digo, quiero que la expulses lo más rápido que puedas. Como ahora vas a emplear una fuerza adicional para expulsar a esa capacidad vital, que es la suma de los tres volúmenes que hemos mencionado anteriormente, y le llamamos capacidad vital forzada, porque tú voluntariamente la estás eliminando con mayor energía, con mayor utilización de una fuerza de expulsión. Entonces, la capacidad vital que nosotros estamos viviendo es forzado, no es en estado tranquilo, en reposo como normalmente solía ocurrir. Bueno, ¿qué ocurre en el fenómeno obstructivo? Porque la espirometría me va a ayudar a mí a identificar si el paciente tiene o no tiene un desorden obstructivo. Bueno, en la obstrucción, clásicamente el aire ingresa, pero tiene problemas para salir. Bien la ruta de ingreso, pero en la salida demora. Y a veces no sale todo, me quedo con un remanente de aire. Entonces, si tenemos ese problema, entendemos de que estas variables, el BEF1 y la capacidad vital forzada, no van a ser las mismas que en un individuo normal. ¿Qué ocurre entonces en el escenario de la obstrucción? El paciente con cuadro obstructivo le pido lo mismo, tome una gran bocanada de aire. En la fase inspiratoria, trate de meter la mayor cantidad de aire que pueda. Muy bien, ahora le digo, quiero que expulses el aire que has introducido en tus pulmones a la mayor velocidad que puedas. Ya lo hace, intenta expulsarlo. ¿Y qué noto? Que en el primer segundo, a diferencia de lo que ocurriría en el escenario normal, él me está expulsando una menor cantidad de aire. También hace su BF1, ¿ya? Pero la obstrucción, comparando con un individuo normal, este es menor. Aún así, él sigue haciendo, pasado el primer segundo, sigue haciendo esfuerzo por eliminar el volumen de aire, que finalmente va a aumentar algo más, pero va a estar todavía por debajo de lo que consideramos normal. En otras palabras, tanto el BEF1 en la obstrucción como la capacidad vital forzada en ese desorden van a ser menores que lo que ocurriría en un individuo normal. Entonces, estamos hablando con el desorden obstructivo, el volumen expiratorio forzado al primer segundo es menor que el que compete a un individuo normal. ¿Cómo yo determino la normalidad entonces? Porque yo tengo que comparar lo que está haciendo mi paciente con cuadro obstructivo versus lo que haría un individuo normal. Bueno, usted tiene que comparar la edad, el peso, la talla, para que determine para estas constantes cuál es el valor normal.
No todos los individuos manejan los mismos volúmenes, recuerden ustedes. Entonces, yo idealizo, en el mejor de los casos, un individuo con esta edad, con este peso, con esta talla, incluso con este sexo, ¿cuánto volumen de aire debería movilizar? Ahora, este individuo con sospecha de un cuadro obstructivo, ¿cuánto mueve? Hago la comparación. Muy bien. Hasta este momento todavía estamos con la sospecha, no hemos llegado al diagnóstico. Para llegar al diagnóstico de que estamos con un cuadro obstructivo, tenemos que establecer la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. A eso le llamamos el índice Tifenot-Pinelli, la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada. Si esta relación es menor al 70%, usted ya tiene recién en ese momento el diagnóstico de que ese paciente tiene un desorden obstructivo, ¿ya? Entonces tenemos que calcular este índice para concluir de que efectivamente estamos tratando o estamos enfrentando a un paciente con un desorden obstructivo. Muy bien, realizamos en nuestra curva flujo-volumen, la que vimos en la primera diapositiva, en donde en la curva inferior era la fase inspiratoria, introducimos un volumen de aire, y la curva verde, por encima de la línea de base, es la expiración. Cuando yo le digo, toma la mayor cantidad de aire que puedas, tomó todo el aire que puedo. Ahora quiero que lo expulses a la mayor velocidad. Recuerda que en corto tiempo, al hacer una contracción enérgica de los músculos expiratorios, va a expulsar la mayor cantidad de aire. Alcanzó su pico, la mayor fuerza, y de ahí comienza a debilitarse, como ocurre normalmente, ¿no? Nosotros expulsamos al inicio con bastante fuerza, con bastante rapidez, pero luego esa velocidad va disminuyendo. Bueno, esto me establece también algunas diferencias en los flujos. Nota que el flujo expiratorio forzado, en el 25% del tiempo que ha transcurrido, está muy por detrás de lo que fue el pico máximo que alcanzó para querer expulsar ese volumen de aire, ese 25% de lo que voy a expulsar. Luego viene el 50%, 75%, hasta que llegue a expulsar el 100% de volumen de aire. Entonces, cuando yo estoy expulsando el 100% de aire, el flujo lógicamente está disminuyendo, porque ya esa energía, esa fuerza de contracción de los músculos respiratorios se va debilitando. El pico que se alcanzó acá se conoce como peak flow, ¿ya? Peak flow. El peak flow entonces representa para nosotros la mayor fuerza, la mayor rapidez que el individuo puede hacer para eliminar un volumen de aire. Se conoce como peak flow. Muy bien. ¿Qué es lo que, mira, que el BEF1 todavía viene después, ¿ah? Recuerda que en el primer segundo un individuo en la otra curva ya expulsó la mayor cantidad de aire que logró contener. Si nosotros recordamos esa curva, le decía al paciente, toma una gran bocanada de aire, ahora expulsa la mayor cantidad que puedas, acá está el primer segundo. Y él rápidamente en el primer segundo que se expulsó todo, ¿ya? En esta relación estamos. Mira que el BEF1 viene cuando el flujo ya está en franco descenso, pero el individuo para ese momento ya ha expulsado casi la mayor cantidad del aire que logró introducir en la fase inspiratoria. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre en el paciente con un cuadro obstructivo? También hacemos esta curva. Y mira lo que pasa en el obstructivo. Introduce una cantidad de aire determinada a sus pulmones por la vía de conducción. Ahora le decimos, quiero que le expulses. Entonces, lógicamente, ese individuo que está atrapando aire, que tiene problemas para sacar el aire de los arcos alveolares, elimina una menor cantidad. El pico máximo, la velocidad máxima, es menor de la que correspondería a un individuo normal. Y luego comienza a eliminar el resto, pero no llega a eliminarlo todo. No todo lo que entró, en otras palabras, se elimina, se queda con un remanente. Nota que la curva, para eliminar ese volumen de aire, en relación a lo que debería normalmente ser ejemplificada, es cóncava. Cóncava hacia arriba. Y este es un desorden que acompaña a la obstrucción. Es decir, cuando uno hace una espirometría, la hoja de informe le viene con varios valores, dentro de los cuales rescatamos el BEF1, capacidad vital forzada, y también grafica estas curvas. Entonces, reuniendo la información entre el índice Tifenot-Tinelli y la forma de la curva, que está por debajo de lo que un individuo normal para el peso, la edad, el sexo, la talla debería ser, evidentemente me establece que efectivamente este paciente tiene un desorden obstructivo, ¿ya? Entonces, de la suma de ellas, en la espirometría nosotros nos soportamos para decir, este paciente tiene un desorden obstructivo. Entonces, la pregunta sería, en ese caso, ¿cuáles son los desórdenes obstructivos que me pueden llevar a esta representación en la espirometría? Bueno, tenemos 3 desórdenes clásicos que en fisiopatología respiratoria podemos establecer como máximos representantes. Aquellas enfermedades que comprometan a la vía aérea de pequeño diámetro. Clásicamente, aquí tenemos al enfisema pulmonar y a la bronquitis crónica, con algunas características clínicas que los van a acompañar junto con un escenario patológico. En el caso del enfisema,
Lo característico es que las paredes entre alveolo y alveolo se han destruido. Y como se han destruido, hay más aire retenido. Hay superinflación a nivel alveolar. Y en la bronquitis crónica, lo característico es que es un individuo que está con tos frecuente, persistente en el año. Frecuentemente es un paciente que es tosedor y moviliza secreciones. Generalmente va de la mano con un problema inflamatorio de la vía aérea. El tercer componente es el asma bronquial, en donde también encontramos un desorden obstructivo, pero a diferencia de los otros, si es que nosotros hacemos un diagnóstico precoz de la enfermedad, puede tornarse reversible, es decir, no evoluciona a dejarme en la vía aérea de conducción un desorden o un cambio en su histología. Entonces, en el asma, si es que el diagnóstico es precoz, la vía aérea se puede recuperar. Pero si el diagnóstico es tardío, el paciente siendo diagnosticado precozmente no se causa tratamiento, evidentemente va a modificar la histología de la vía aérea y ya no va a permitir recuperar la indemnidad que tenía hasta antes de la enfermedad. Características en el asma, bueno, es un paciente hiperrespondedor, muy sensible a cualquier factor medioambiental que rápidamente tiende a cerrar la vía aérea, a generar el proceso obstructivo. Puede ser gatillado por alergenos, por problemas infecciosos, como habitualmente lo sabemos reconocer. Bien, ¿cuáles son los componentes que van a verse representados por un aumento de la resistencia al flujo aéreo? Es decir, por tratar de limitar que el aire pueda salir con libertad. Básicamente, esto puede estar involucrado en tres procesos según la localización en el cual se tengan abocados en la vía aérea. Uno, en relación a que están localizados en la luz, en la misma luz. Por ejemplo, el paciente que secreta alta cantidad de moco. En segundo lugar, la pared de la vía aérea. Puede ser que la pared esté engrosada, hay hipertrofia de alguno de sus componentes o de todos ellos. Y en tercer lugar, que sea un componente peribronquial. No es la luz, no es la pared, sino el parénquima de sostén donde están los alveolos, por alguna condición, están atrapando un nuevo componente y este está comprimiendo la vía aérea, región peribronquial. Entonces aquí vemos los representantes, en este caso tenemos a la vía aérea de conducción y en este caso intraluminal tenemos una acumulación de moco, ¿no? Acumulación de moco. Igual como veíamos en una arteria coronaria, hay una acumulación de moco que me está disminuyendo el calibre de la luz. Por tanto, solamente por esta porción que está aquí arriba es que fluye el aire. Entra, pero tiene problemas para salir. Este es el problema de la luz, bronquitis crónica a la cabeza. En este otro desorden tenemos, no es la luz el problema es a nivel de la pared. La pared está súper engrosada. Este desorden característicamente, ¿dónde lo vemos? En el paciente asmático, ¿no? En el asma bronquial, donde hay hipertrofia de sus componentes. Pero el asmático adicionalmente también puede aumentar la secreción de moco. Entonces, cuando está muy descompensado, el moco que se produce aquí me limita más la luz de la vía aérea de conducción. Y en tercer lugar, no es la luz, no es la pared, sino es el parénquima. Mira, aquí había en negro, estas están como raíces, son los septos alveolares. Lo mismo acá, los septos están a salvo, pero aquí los septos están enrarecidos. Algo los ha destruido. Y como se ha destruido, hay mayor cantidad de aire atrapado. Entonces, el aire atrapado, al final de cuentas, ejerce una presión, comprime la vía aérea de conducción. ¿Ok? Entonces, eso es importante reconocer en este grupo de pacientes. Bien, entonces en las casos de obstrucción de la vía aérea, en el caso de vía aérea pequeña, como vemos aquí, la vía aérea está obstruido, el aire entró, pero ahora tiene, mira, date cuenta, problemas para salir. Está en el alveolo, quiere salir, pero encuentra un problema, está limitada la luz. Sucede habitualmente en el enfisema, sucede habitualmente en la bronquitis crónica. Analicemos primero que nada el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un desorden patológico en donde existe un aumento del tamaño de los espacios aéreos, distales al bronquiolo terminal. Recuerda, en la vía aérea de conducción, los bronquiolos respiratorios terminan en uno que finalmente va a dar origen a varios sacos alveolares, ¿no? A varios sacos alveolares. Ahí termina. Entonces, distal, nos dicen, los septos, que separan alveolo de alveolo, a nivel del bronquiolo terminal. ¿Qué va a ocurrir allí? Destrucción de las paredes alveolares. Entonces, aquí vemos este escenario. Tenemos un bronquiolo terminal, es como un tronco que da origen a los sacos alveolares. Acá están los sacos alveolares. Recuerda que la unidad funcional es la unidad alveolo capilar, en donde el oxígeno que llega a nivel del alveolo tiene que difundirse hasta encontrar el eritrocito para unirse a la hemoglobina. Eso es lo normal. ¿Ok? Recuerden que la vía de conducción está representada por la tráquea, el nacimiento de las broncas principales y los bronquiolos finales, que son los respiratorios. Se establece dos componentes, ¿no? Una vía aérea de conducción
esta que está aquí arriba, en donde el árbol transcoloquial se va ramificando hasta la división 16, ¿no? Y a partir de ahí viene la zona respiratoria. De la división 17 en adelante empieza la zona respiratoria. ¿Y por qué le llamamos zona respiratoria? Porque a partir de esta división ya comienzan a aparecer alvéolos. Desde el momento que usted ya ve que están presentes alvéolos, ya hablamos que la división por lo menos es de la 17 en adelante. Son 23 divisiones. A partir de la 17 ya establecemos la zona respiratoria. Muy bien, microfotografía electrónica de lo mismo. Un bronquiolo terminal, aquí está, de origen a varios sacos alveolares. En este caso son sacos alveolares sanos, ¿no? Así es como se ve en una microfotografía electrónica. Aquí están los septos alveolares, acá están los septos, todos son paredes alveolares. Todos. Aquí está la luz del bronquiolo terminal que da origen a todos estos sacos alveolares. Aquí están los vasos sanguíneos que los acompañan. Lo mismo, la vía aérea, los alvéolos que están acá, cada uno es un alvéolo, otro alvéolo, y entre alvéolo y alvéolo, ¿qué encontramos? Estas paredes. Estos son los septos alveolares. Esa pared forma parte de la integridad del parénquima pulmonar. Y aquí están unos capilares, un vaso sanguíneo, en cuyo interior encontramos eritrocitos, ¿no? Que se están acomodando al vaso para poder circular y capturar el oxígeno como normalmente ocurre. En un corte histológico, cuando ustedes han llevado este curso, han visto ya parte del tejido pulmonar, que es el que vemos acá, ¿no? Un bronquiolo terminal, y lo que está agregado acá, todos son sacos alveolares, sacos alveolares. Pero entre sacos alveolares y sacos alveolares, ¿qué encuentro? Las paredes, los septos. Eso es lo normal. Muy bien, lo de la división ya lo detallamos ya. Entonces, en el enfisema pulmonar lo que vamos a encontrar es que esas paredes entre alvéolo y alvéolo se están destruyendo, se están perdiendo. Por tanto, vamos a encontrar mayor cantidad de aire atrapado allí. El diagnóstico de enfisema pulmonar es un diagnóstico patológico, tiene que ser con una pieza, con una biopsia. Clásicamente encontramos dos tipos, el enfisema centroacinar y aquel que compromete todo el componente acinar. Se conocen como panacinares. Entonces, arriba lo normal, un bronquiolo terminal, de origen a sacos alveolares por acá, otro saco alveolar por aquí, todos son sacos alveolares. Y entre saco alveolar y saco alveolar, ¿qué encontramos? Les repito nuevamente, esto acá que son los septos, septos alveolares. ¿Ok? Muy bien, ¿qué ocurre en el enfisema centroacinar? En el nacimiento de los sacos alveolares, destrucción de los septos. Por tanto, hay un ensanchamiento, miren aquí, se ha ensanchado, he perdido. Cuando pierdo septos alveolares, pierdo alvéolos. Aquí tengo a mayor septos, más alvéolos, pero aquí al momento de haber desaparecido en esta zona, encuentro mayor atrapamiento de aire. Lógicamente todavía aquí existe algunos alvéolos que todavía me van a permitir oxigenar la sangre y eliminar CO2 como normalmente debería ocurrir. Pero a veces ocurre un escenario catastrófico, la aparición de un enfisema panacinar. Prácticamente todos los sacos alveolares han mostrado una destrucción de los septos alveolares. Entonces aquí vemos los enfisemas ya en piezas ya macro, muchas más grandes y groseras para ver el compromiso que ocurre a nivel del parénquima pulmonar, muy grosero en los panacinares y otro en los centroacinares. Aquí lo vemos mejor, un centroacinar. Hay porciones aquí de pulmón todavía sano y lo demás como un panal de abeja, ¿cierto? Es una composición típica del enfisema pulmonar. Y acá mucho más grande, cavidades mucho de mayor tamaño que la que existe en la anterior. Este es el enfisema, este de acá, un enfisema panacinar. En los dos escenarios, repito, lo que ocurre, el evento patológico es la destrucción de los septos alveolares. La pregunta es ¿por qué se destruyó? ¿Qué llevó a ese escenario patológico? Pareciera, y básicamente se ha encontrado, que el principal componente medioambiental que gatilla la aparición de este desorden es la exposición al humo de cigarrillo y algunos contaminantes medioambientales, junto o predispuesto o potenciado por una carga genética que nosotros ya tenemos al nacer. La combinación de ambos, ¿a qué conlleva? A estrés oxidativo. Recuerda que en estrés oxidativo, lo que vimos también en alguna clase de fisiopatología celular, hay aumento de radicales libres, hay reclutamiento de células inflamatorias, hay activación de la apoptosis. Voy a perder células que forman parte de esos septos. Estrés oxidativo, células inflamatorias que van a ser reclutadas. Y cuando llega la célula inflamatoria, libera su contenido. Y este contenido clásicamente es rico en enzimas destructoras ¿de qué? De tejido conectivo. Y los septos son tejido conectivo al final de cuentas. Entonces, esto genera destrucción de la pared alveolar. Muy bien. Otro componente que pareciera sumarse es un desbalance en el control de la activación de esas proteínas destructoras.
Las que destruyen se conocen como proteasas, pero el cuerpo de un ser humano tiene un sistema de control de esas proteasas, las antiproteasas. Una de ellas es la alfa-1 antitripsina. Es una enzima antiproteasa que va a bloquear aquella que busca destruir el parénquima pulmonar. Bueno, hay algunas personas que nacen con deficiencia de esa alfa-1 antitripsina. Y lógicamente, si tienen la deficiencia, me va a generar la aparición de un enfisema pulmonar. Aquí está el humo de tabaco, que tiene gran cantidad de sustancias totalmente tóxicas que una vez lleguen al alveolo, se enfrentan a los macrófagos alveolares, activan una respuesta inflamatoria. Ahora voy a jalar a los polimorfos nucleares, sigo aquí atrayendo a otras células inflamatorias que una vez que llegan aquí a esta porción del parénquima pulmonar, recuerden, donde hay inflamación hay destrucción. A destrucción de tejido. En tanto sigue la estimulación, el paciente sigue fumando, sigue generando una respuesta inflamatoria. Y ese polimorfo nuclear que en algún momento llega a esta porción pulmonar, libera sus enzimas. ¿Enzimas de qué he dicho? De destrucción de tejido conectivo. Los septos alveolares son parte de él, se va a destruir justamente por este escenario y aparece lo que conocemos como enfisema. A esto se va a sumar ese desbalance que hemos hablado anteriormente, ¿no? Donde usted agrede más consumiendo cigarrillos, el proceso inflamatorio produce mayor cantidad de radicales libres, por otro lado tengo menor cantidad de enzimas destructoras o degradadoras de radicales libres, o no tengo alfa-1 antitripsina, como lo comenté anteriormente, y eso me conlleva al predominio de la respuesta inflamatoria con destrucción de esos septos. Entonces, el escenario de la evolución del enfisema, desde un individuo normal donde los septos están presentes, a una destrucción centroacinar, en el tronco común se ha destruido, o panacinar, cuando prácticamente todos los arcos alveolares son afectados por la destrucción de estos septos. El aspecto microscópico del pulmón enfisematoso. Hacia la izquierda ven ustedes un corte histológico normal, como habitualmente uno lo reconoce. Y a la derecha vemos el enfisema. Noten ustedes la diferencia. Prácticamente todo es aire, no hay septos. Entonces, como es mayor cantidad de aire, es lógico saber que este individuo se va a quedar con aire retenido. Su volumen residual se va a incrementar, reconociendo este patrón en el corte histopatológico. Y en este caso, miren, es como que el pulmón hubiera sido expuesto a una ametralladora que ha establecido varios orificios, varios huecos, varias soluciones de continuidad, que lógicamente me están llevando a mí a perder parénquima funcional. Así es, como vemos, ya lo detallamos anteriormente, y cómo se enrarecen, ¿no? Los septos a nivel de la inflamación. Mire los cambios, parénquima pulmonar más o menos sano, y esta gran destrucción, ¿no? De los septos, un panacinar, un enfisema localizado. Lo mismo, pulmón normal, y a la derecha un pulmón enfisematoso, ¿no? Así es como piden estos pacientes. Bien, quitemos el enfisema. Recuerden que al mayor atrapamiento de aire que ahora tiene, va a comprimir la vía aérea. El aire ingresa, pero tiene problemas para salir. ¿Qué es lo que tipifica ahora al otro proceso involucrado también en los zonas obstructivos, a la bronquitis crónica? Bueno, en la bronquitis crónica, nosotros lo que vamos a encontrar es que este paciente es un hiperproductor de moco, ¿ya? Y este moco se acumula en la luz, como hemos visto. La obstrucción se debe ver acumulación de moco en la luz de la vía aérea de conducción. Generalmente, en ese escenario, encontramos que es un componente de la mucosa, las glándulas mucosas, las que se van a hipertrofiar y van a producir mayor cantidad de moco. Entonces vamos a notar que hay una hipertrofia de esas glándulas mucosas, como vemos aquí, que van a producir mayor cantidad de este moco que está aquí, que desea vertir hacia la luz, ¿ya? Se va a acumular el moco, por tanto me va a obstruir el orificio por donde normalmente circulaba el aire. En general, a la bronquitis crónica y al paciente con enfisema se les conoce como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, porque tienden a la cronicidad. A diferencia del asma, que si se diagnostica precozmente es reversible, estas dos tienden a hacerse crónicas. En general se les conoce entonces como EPOC. Esta es una placa de un individuo normal, que no tiene ninguna condición patológica. La normalidad, un campo pulmonar derecho, el ángulo costodiafragmático, un ápice y lo demás, ¿no? Prácticamente es un escenario normal. Generalmente este ángulo se prolonga hasta la 10ª costilla costal. ¿Qué ocurre en el paciente con enfisema? Miren, es un pulmón súper insuflado. ¿Y cómo sabe que está hiperinsuflado? Date cuenta cómo está este en mi diafragma derecho.
convexo hacia arriba. El izquierdo lo mismo. ¿Qué ocurre en el enfisema? Tanto aire tienen que prácticamente aplanan los hemidiafragmas, están aplanados. El aire está retenido en mayor cantidad, hay más aire en los pulmones, hay más aire. Ese típico pulmón enfisematoso. ¿Ya? La persona viene con un atrapamiento, es un individuo de contextura delgada generalmente. Entonces una placa, mira, casi no veo trama bronquial, a diferencia de lo que puedo visualizar aquí. En este escenario del enfisema no logro hacerlo evidente. Por tomografía lo mismo, ¿no? Hacia la izquierda, donde estoy graficando una tomografía con parénquima pulmonar normal, no veo ninguna escenario de anormalidad. Y a la derecha sí veo la destrucción de los septos alveolares, ¿no? Con esas cavidades que aparecen producto del daño que ha ocurrido al activar una cascada inflamatoria que me llevó a la liberación de proteínas de destrucción del tejido conectivo. Bien, ¿cómo está la mecánica ventilatoria en el escenario del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, el BF1, la capacidad vital forzada, el índice tifenol, el flujo expiratorio forzado y la velocidad máxima de expulsión, todas están disminuidas. Recuerda que el paciente atrapa aire, tiene problemas para poder eliminarlo. Entonces eso me va a perjudicar la mecánica ventilatoria. Y en relación a la capacidad pulmonar total, al volumen residual funcional, al volumen residual, ¿cómo está? Recuerda que el paciente atrapa más aire, se está quedando con un remanente de aire. Y como me quedo con más aire, ¿cómo creen que estará la capacidad pulmonar, el volumen residual? Van a estar incrementados. Esas variables sí van a estar incrementadas, porque recordemos, el paciente ingresa o permite el ingreso de un volumen de aire que no va a participar en un intercambio gaseoso y se va a quedar atrapado dentro de los pulmones. Y el compromiso solamente se limita al pulmón, lamentablemente no. Este daño que se va a suscitar a nivel de los alvéolos con la destrucción o compromiso de la vía aérea de conducción, ese mayor atrapamiento de aire dentro de los pulmones, ¿qué va a hacer? Que las cavidades derechas van a tener problemas para enviar la sangre a un pulmón que está hiperinsuflado. Hazte cuenta que tienes una habitación en donde antes, en un aula de nuestra universidad, un aula que solamente permitiría el ingreso de 30 alumnos. Y cuando yo llego, junto con 50 compañeros más, encuentro que ya hay 35 alumnos ahí adentro. Bueno, de los 50 que hemos llegado, intentaremos entrar. Y entran, pues comienzan a entrar más y más y más. Entonces ya el aula está súper saturada. Lo mismo pasa en el pulmón, ya está lleno de aire. Ahora que el corazón trata de mandar el volumen de sangre hacia los pulmones, ya no tiene cómo entrar, porque hay una resistencia al ingreso, porque todo ya está lleno de aire. Entonces, las cavidades derechas, ventrículo derecho principalmente, van a verse afectados. ¿Por qué? Porque la presión en la arteria pulmonar se va a incrementar. En tanto eso ocurra, el lado derecho del corazón tiene que defenderse. Él sabe que tiene que bombear la sangre al pulmón. Entonces el corazón derecho se va a comenzar a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar. Tiene que variar la masa muscular para poder inyectar un volumen de sangre ahora contra una mayor resistencia. Recuerden que la circulación pulmonar le opone a las cavidades derechas menor resistencia, a diferencia de lo que ocurre en el corazón del lado izquierdo. ¿Y cómo está la presión de dióxido de carbono en ese escenario, en esos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Clásicamente estos pacientes son retenedores de CO2. En ellos es normal encontrar CO2 de 50, 60, 70 de CO2. Oiga, pero recuerde que cuando aumenta el CO2, el pH tiene una tendencia a estar en valores bajos. Sí, el pH en un individuo en donde hay retención de CO2 tiene que estar en valores bajos. Pero si es una persona que crónicamente está enferma, que ya se adaptó a este valor, yo le mido CO2, lo normal es de 40, ya les mandé ese resultado ya, y este escenario tiene 70, para ver si ese dolor está causando descompensación, yo tengo que medir el pH. ¿Qué pasa si en el AGA el pH me dice, este paciente tiene pH en 7.40? Va a decir, a pesar de que tiene 70, él ya compensó, está dentro de lo normal. Pero ¿qué pasaría si llega con 70 y en el AGA el pH que ahora te arroja te dice, está en 7.15? Ah, no. Si este era un crónico compensado con ese valor de pH, me dice, ahora sí se ha descompensado. Entonces, no todo CO2 alto para ti, sino uno de que esté mal el paciente. Siempre tienes que enlazarlo a cómo está en su potencial de hidrogeniones, en el pH. Si está normal, está compensado. Entró con pH normal y en horitas, estando contigo, se descompensa, le tomas otro AGA y el AGA bajó, también te dice en ese escenario que se está descompensando. Muy bien. Por último, hablemos del otro
componente asociado a las enfermedades obstructivas crónicas. Claro que fue divorciada de ella o separada de ese grupo. ¿Por qué? Porque había respuesta al tratamiento. Pero cuando hagamos la parte de la farmacología de este escenario, vamos a ver que justamente es reversible siempre y cuando el paciente sea detectado tempranamente. Si nosotros nos demoramos en hacer diagnóstico, no escogemos un buen tratamiento o el paciente no hace caso a ninguna recomendación, el asma deja de ser reversible. Mira, esta es una vía aérea de conducción. Aquí está la luz por donde debe fluir el aire y está llena de moco y está llena de detritos orgánicos. Las glándulas productoras de moco se han hipertrofiado y lo que ves acá en rosado pálido, todo esto que está acá, es la capa de músculo liso. Todo esto es músculo liso, que también se ha hipertrofiado. Y lo que ves en moradito que está llegando aquí son células inflamatorias. Eso ocurre en el asma bronquial, pero en una etapa avanzada. Cuando yo veo en esto en un corte histológico, yo digo, aquí ya ha habido un remodelado. La histología ya cambió. Cuando ocurre el remodelado, casi no podemos hacer nada. La enfermedad ya te va a dejar una secuela. Por más que quieras o por más que el paciente ahora sí quiera, no va a poder recuperarse. Justamente por eso es que nosotros damos tratamiento precoz. No queremos que evolucione ello. Si el paciente, repito, es detectado precozmente, manejado adecuadamente, puede evitar llegar a esta evolución catastrófica. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo llega el asma bronquial a generar un problema obstructivo? Hay varios mecanismos fisiopatológicos. Uno frecuentemente hallado en la mayoría de personas con asma bronquial es aquel en donde ha habido un gatillador medioambiental. Algo en el ambiente, que conocemos como un alergeno, interactúa con nuestro sistema de defensa, con una célula inflamatoria, y esta célula inflamatoria extrae de él un componente que nota que es la parte más típica o específica de ese alergeno, ¿ya? Y se lo presenta a un componente de la inmunidad específica. La inmunidad específica está representada por dos linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. La inmunidad natural, innata, inespecífica, está representada por las células que nos defienden naturalmente en el campo de batalla, los polígonos nucleares, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, las células de Langerhans, etcétera, etcétera. Cuando estas de acá no pueden contener a un agente agresor, extraen de él la parte más inmunogénica y van a buscar generalmente a un linfocito T. Al jefe le dicen, me he encontrado con esto que no puedo destruir. El linfocito T generalmente es un linfocito TH0, virgen. Un linfocito T ya se produce con el fin de que pueda reconocer a un componente antigénico. Hay millones de linfocitos T específicos para un determinado inmunogénico. Entonces, cuando lo encuentra, se activa. Ya deja de ser un TH0, se activa. Y cuando se activa, puede modificar su estructura hacia diferentes variantes. Cuando el linfocito T virgen encuentra a su par inmunogénico, inmediatamente cambia su estructura. Y existen varias variantes. Las más clásicas son las variantes TH1, TH2, aunque no son las únicas. Con la inmuno van a haber otras variantes más. Pero ¿qué ocurre en ese desbalance? En el paciente asmático que reacciona de una manera desordenada, activa una respuesta TH2. ¿Y qué significa que tenga una respuesta TH2? Bueno, el linfocito con variante TH2 libera mayor cantidad de citoquinas, interleuquina 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, factores estimulantes de colonias de granulocitos. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, tú sabes que el linfocito T solo no va a actuar. Él va a agarrar a un linfocito B, este que está aquí, y lo va a convertir en una célula plasmática, medoboidea. Y esta célula plasmática es una fábrica de inmunoglobulinas. En el escenario del asma, la que va a producir permanentemente es la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, una vez que se produce en altas cantidades, tiene una célula predilecta con la cual trabaja. ¿Quién? El mastocito. El mastocito en su membrana tiene un receptor para la inmunoglobulina E. La pega a su membrana. ¿Y qué de particular tiene este mastocito? Nota que está repleto de gránulos. Estos gránulos, a su vez, tienen mediadores inflamatorios. Histamina, prostaglandinas, bradykininas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, triptasas, es decir, también enzimas que degradan tejido conectivo. Sí, señor, sí las tiene. Bueno, entonces, ese mastocito ya agregó a su membrana a la inmunoglobulina E. Está tranquilo, pero ¿qué ocurre? Este individuo tiene un segundo encuentro con el mismo alergeno que dio origen a esta primera respuesta. Cuando este alergeno vuelve a entrar, no entiende y vuelve a entrar, encuentra un mastocito que ya tiene
su membrana con anticuerpos del tipo IgE. Ni bien reconoce al alergeno, inmediatamente degranula, libera todo su contenido. Y cuando lo libera, este contenido trabaja con la vía aérea, porque el mastocito es una célula residente en todos los tejidos de la economía. Una parte es en la vía aérea. Y estimula a las glándulas mucosas a producir más moco. Estimula a las glándulas a hipertrofiarse. Estimula que la capa de músculo liso se hipertrofie. Aparte, recluta a otras células inflamatorias. Llegan los basófilos, llegan los eosinófilos, cargados de gránulos también, que amplifican el daño en la vía aérea. Y ves cómo ahora sí está variando todo, ¿no? Aparte, las citoquinas que se van a liberar acá amplifican más la respuesta inflamatoria. Más inflamación, ¿qué va a ocurrir? Más destrucción. Entonces, el asma es un desorden evolutivo, va evolucionando agudamente al inicio y luego con reclutamiento de otras células más. La otra variante que puede tener la exposición a un alergeno es la respuesta TH1. Todos quisiéramos ser TH1. Yo también quisiera ser un TH1. ¿Por qué TH1? Porque el TH1 produce también citoquinas, interferón gamma, interleuquina 2, factor necrosis tumoral alfa. Pero son citoquinas inflamatorias, sí, sí son citoquinas. Pero mira lo que hacen. Trabajan con los macrófagos, producen anticuerpos, no de tipo IgE, sino IgG. Y esta respuesta inflamatoria es más controlada, más modulada. Vale decir, a lo que necesito, eso es lo que voy a desplegar. En cambio, el anterior es como que tuvieras que matar una paloma y en lugar de matarla con una escopeta, agarras un cañón lleno de perdigones. Es decir, vas a matar a la paloma, pero vas a causar destrucción del área que está rodeando a la paloma. Lo mismo sucede acá. Acá solamente vamos a actuar con una respuesta más controlada, más medida. Y a la par, me ayuda a evitar que la respuesta TH2 vaya a dominar el escenario. ¿Cuántos quisiéramos entonces ser TH1? Para el asma estoy hablando, ¿no? Porque en el escenario de infecciosas cambia la situación. Pero en el asma quisiéramos ser ciertamente un TH1. ¿Por qué? Mira qué pasa con la vía de conducción. Se mantiene patente, se mantiene estable como normalmente debería ocurrir. Entonces, una respuesta TH2 es una respuesta hiperinflamatoria, con gran liberación de citoquinas, con gran reclutamiento de células inflamatorias, lógicamente con gran estimulación de tejido, donde se aboque la vía aérea de conducción. Y sucede esto, ¿no? Miren, gran cantidad de músculo liso, no es normal. Hipertrofia de las células mucosas, toda la luz está taponada de moco. Mira, cómo ha migrado o ha variado las células musculares lisas, el epitelio que normalmente debe estar, queda en monocapa, ahora es polistratificado, lo cual ciertamente no nos conviene, y lo malo es la respuesta inflamatoria que la va a acompañar con estas otras que van a llegar, y lógicamente van a hacer que esto se perennice en el tiempo. Simplemente para ver cómo ocurre el reclutamiento, ¿no? Cuando este escenario ocurre en la vía aérea, desde la sangre, esas células inflamatorias logran migrar. El endotelio expresa proteínas de adhesión, más los llama a las células inflamatorias para que se unan y puedan traslocar hacia el parénquima pulmonar, donde siguen activando respuesta inflamatoria, siguen ocasionando daño. Tratan los anticuerpos IgE, que ya lo señalé anteriormente, lo vamos a hablar en fisiopatología. Bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Al final de cuentas, lo que yo veo en un paciente asmático no controlado es que la vía aérea se ha modificado, se ha remodelado, se cierra. Ya no le permite al aire entrar y salir con libertad. Ahora le opone resistencia. Como yo ya sé los mediadores y lo demás, y en farmacología lo vamos a ver, ya sé qué drogas puedo utilizar para contener la respuesta TH2, los mediadores inflamatorios, la producción de moco, la contracción de músculo liso, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en farmacología. Bueno, hasta acá hemos terminado, pero les voy a resumir. Entonces, en los síndromes obstructivos lo que tenemos es una limitación al flujo. Los dos componentes clásicamente que evolucionan a la cronicidad son el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema que encontramos, destrucción de los centros celulares. La bronquitis crónica que encontramos, hipertrofia de las células mucosas. Alta cantidad de moco que obstruye la luz de la vía aérea de conducción. En el asma no, es un fenómeno de la vía aérea, pero que puede tender a irse a la cronicidad. Este es el fenotipo, la forma en que yo veo a un paciente con enfisema pulmonar. Individuos con textura delgada, ¿no? Poca masa muscular, activan los músculos respiratorios accesorios para poder ingresar y sacar volúmenes de aire, pacientes que están limitados físicamente, a diferencia de lo que ocurre en el paciente con bronquitis crónica, más pletórico, más cianótico. ¿Por qué? Este paciente recuerda que la mayor acumulación de moco aumenta también la resistencia a la vía aérea. En los dos escenarios puede haber compromiso en las cavidades derechas, hacer una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Común la expectoración frecuente de moco, ¿no? Son pacientes tosedores, por lo menos 3 veces en el año por 2 años consecutivos te dice, es un paciente con bronquitis crónica.
¿no? Y en el tiempo, uno u otro pueden evolucionar a la necesidad de tener que usar oxígeno. Aquí está, cuando tienes un pulmón cuyos septos se han destruido, tienes mayor volumen de aire atrapado, ¿qué pasa con una rama de la pulmonar? Recuerda que el pulmonar nace del ventrículo derecho, este es el ventrículo derecho. Manda la sangre por la pulmonar, va circulando y encuentra que los vasos están comprimidos por el aire que está atrapado aquí. Entonces, ¿qué haces en el ventrículo derecho? Lo hipertrofias. Mira que este ventrículo derecho tiene un mayor tamaño que el que está aquí, que es el ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo derecho, por ese componente. Y ya bueno, en la bronquitis crónica, como el moco está acumulándose en la luz de la vía aérea, disminuyendo la capacidad de poder eliminar el aire o las secreciones que se puedan acumular. Esto ya, si le pongo una gráfica, ustedes saben, este es enfisema porque no veo setos alveolares. Evidentemente es un compromiso mayor, ¿no? Y lo del tabaco que ya les detallé ya, que crea un desequilibrio en la cascada inflamatoria versus el control de las mismas a través de la deficiencia de algunas enzimas de control que nosotros normalmente tenemos. Lo mismo del enfisema, hiperinflación, no lo voy a detallar mucho y ya para la próxima semana dejamos los respectivos. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, les pido que me la hagan ahora y si es que está en mis manos responder, trataré de hacerlo. Perdón, perdón. Claro, hablamos de atopía, ¿no? Hay muchas personas, como dije hace un instante, que tienen una fuerte carga genética para ser hiperrespondedores. Su vía aérea responde a cualquier estímulo que normalmente en un individuo cualquiera no produciría esa respuesta. La vía aérea está compuesta por cartílago, una mucosa, una capa de músculo liso que va acompañando a la mucosa, que en algún momento se puede estimular y llevar a la contracción. En la población pediátrica es frecuente que en algunos casos haya una respuesta exagerada a algún gatillador medioambiental. Puede ser de tipo infeccioso, farmacológico, el ambiente mismo, el aire frío, el polvo, el pelo de los animales, etcétera, etcétera. La cosa es que esta persona es hiperrespondedora. Como es un sistema algo inmaduro, con el tiempo el sistema inmune en la mayoría de casos tiende a serse tolerante, aprende a convivir con ello y ya no activa tanta respuesta inflamatoria. Pero en otro grupo más pequeño, el paciente sigue siendo hipersensible, hiperrespondedor. Entonces, ese individuo que no compensa a lo largo del tiempo, yo ya sé que está con la necesidad casi permanente de tener que recibir tratamiento contra el asma. El tratamiento del asma no va a ser para curar. En la mayoría de la población pediátrica que debutan allí, prácticamente para cuando llegan a la adolescencia, a adulto temprano, no van a necesitar más medicación. Pero va a haber un grupito que aún así hayan respondido al inicio, van a seguir con la necesidad de recibir un tratamiento de mantenimiento. Cada individuo responde de manera diferente. Hay individuos que son muy sintomáticos. Todos los días de su vida están presentando síntomas y por ello pueden tener algún tipo de anormalidad. El doctor Miñán está en hilo, se ha puesto mal. ¿Qué hace Nilo? Está diciendo, estoy en Lima. ¿Qué hace Nilo? Está viniendo, pero Ya tenía que llegar. por eso ha puesto mal, güey. Contéstese su cara. ¿Qué está hablando con los alumnos? Estas son horas de hacer clases.